Hola, mi nombre es José Angelo García Hernández. Vamos a hablar del tema los antituberculosos. Bien, vamos a hablar del tema antituberculosos. Y en primer lugar, vamos a definir qué es antituberculosis y también dos términos o dos conceptos de suma importancia que son utilizados en cuanto a la clasificación de estos fármacos. Y estamos hablando, por acá puse una tabla. Estamos hablando de el efecto bactericida y el efecto bacteriostático. Cuando hablamos de efecto bactericida, estamos hablando en definición el antibiótico que va a destruir lo que es la bacteria. Y cuando hablamos del efecto bacteriostático, estamos hablando de que ese antibiótico lo que va a hacer es inhibir una síntesis, por ejemplo, síntesis de ARN, que es muy importante para la bacteria. Vale, una vez dicho eso, vamos a hablar de qué es tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad provocada o causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, que una vez que esta bacteria esté en nuestro cuerpo, lo que va a buscar como principal objetivo es nuestros pulmones. Pero no significa de que solo va a afectar o a causar daño en nuestros pulmones, sino que también lo que va a hacer es atacar diferentes partes del cuerpo. Y que estamos hablando, por ejemplo, los riñones, los huesos, las articulaciones, el cerebro, por ejemplo, también la columna vertebral, e incluso el aparato digestivo, el sistema genitourinario, el sistema linfático, entre otros. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad crónica, sí. Y algo muy importante, esta enfermedad también, aparte de ser una enfermedad bastante grave o crónica, es una enfermedad efecto contagiosa. Mucho cuidado con eso. Bien, ahora vamos a hablar de los antituberculosos. Los antituberculosos son fármacos indicados en el tratamiento de la tuberculosis. Ya dijimos que era tuberculosis anteriormente. Y también hablamos de esta tabla que tenemos acá, de estos dos términos o dos conceptos, que nos va a ayudar según la clasificación de estos fármacos para tratar este tipo de enfermedades. Porque si bien sabemos, hay fármacos que va a matar la bacteria y también hay otros fármacos que de igual forma la finalidad de ella es matarla o destruirla, pero inhibiendo síntesis de proteínas, por ejemplo, síntesis de ARN. Bien, entonces los antituberculosos de acuerdo o varían de acuerdo a su actividad. Cuando digo de acuerdo a su actividad, estamos hablando del efecto bactericida o el efecto bacteriostático, que también el efecto terapéutico beneficioso va a depender de la dosis de acuerdo con el diagnóstico que el doctor le haya dejado. Y algo muy importante es que es un tratamiento. El tratamiento debe de cumplirse al pie de la letra y como lo haya indicado el doctor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los antituberculosos, estamos hablando de un tratamiento específico para tratar este tipo de enfermedad. Y como hay o existe antituberculosos de primera línea, también deben de existir antituberculosos de segunda línea. Por ejemplo, en los de primera línea tenemos los que son los isoniazidas, también el rifampicina, rifantubina, etambutol, entre otros, ¿verdad? Que si tomamos en cuenta estos fármacos van dentro del tratamiento, que por ejemplo, según la dosis del doctor, los primeros dos deben de ir por cierto tiempo, y los últimos tres o los últimos dos que faltan deben de ir durante tanto tiempo. El tratamiento debe ser así para que tenga ese efecto o esa cura a esa enfermedad. Y en la parte superior derecha también tenemos los de la segunda línea, que por ejemplo está la cicloserina, entre otros, ¿verdad? Y acá observamos un apartado muy importante que dice los fármacos de esta categoría, o sea, de la primera línea,
son más eficaces y mejor tolerados que los de la segunda línea. ¿Y qué dicen los de la segunda línea? Estos últimos se usan en caso de que los de la primera línea no sean tolerados o resistentes a los medicamentos de la primera línea. Sí, listo. Bien, vamos a hablar del primer fármaco que lo hemos tomado como ejemplo, el fármaco llamado isoniazida. Este fármaco constituye el fármaco primario en la quimioterapia de la enfermedad llamada tuberculosis. Isoniazida pertenece a una clase de medicamentos llamados antimicobacterianos, que funciona de cierta manera matando a la bacteria que causa tuberculosis. Sí, vale. Lo importante de este fármaco o de todos los fármacos es saber su mecanismo de acción, que es este de acá. Bien, cuando hablamos de mecanismo de acción, esto lo vamos a definir como el efecto terapéutico o beneficioso que va a ocasionar en nuestro organismo. Obviamente, anteriormente de eso, tienen que cumplirse todos los componentes de la farmacocinética. Una vez cumplido eso, pasará lo que es el efecto terapéutico, que es el mecanismo de acción. ¿Y qué habrá o qué hará en el mecanismo de acción de la isoniazida? Es inhibe la síntesis de ácidos micólicos del bacilo, o sea, entre paréntesis, pérdida de viabilidad. ¿Pero qué significa esto? Va a inhibir una serie de enzimas que la micobacteria necesita para sintetizar el ácido micólicos, que va a impedir la síntesis de la pared bacteriana o la formación de esta misma. Ese es el mecanismo de acción de este famoso fármaco isoniazida. Y también metabolismo por acetilación e hidroxilación sujeto a poliformismo genético. Vale, si podemos observar en esta parte de acá, lo que se está cumpliendo según los efectos o los dos términos que anteriormente habíamos hablado es el efecto bacteriostático, porque lo que está haciendo es inhibir, en este caso, la síntesis del ácido micólico. Dentro de los efectos adversos de la isoniazida tenemos, por ejemplo, acá, todos los que podemos leer y observar son los efectos adversos. Más sin embargo, las más comunes son alteraciones neurológicas, que estamos hablando, neuritis periférica, neuritis óptica, parestesias y encefalopatía tóxica. Esos serían los efectos adversos de este fármaco. Bien sabemos o conocemos nosotros que después de tratar al paciente con fármacos va a haber, si bien sabemos, un efecto terapéutico beneficioso, pero después de eso van a haber efectos adversos. Listo. Vale, tenemos otro ejemplo, el etambutol. El etambutol es un fármaco que se utiliza también, obviamente, en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. El etambutol lo que hace es eliminar ciertas bacterias que provocan tuberculosis, que se usa en combinación con otros medicamentos para tratar la tuberculosis y para impedir la propagación de infecciones a otras personas. Solo el doctor especializado, obviamente, puede recetar o medicar al paciente con estos tipos de fármacos, porque estamos hablando de la experiencia clínica laboral del doctor. Vale, lo más importante acá es verificar el mecanismo de acción del etambutol. El etambutol, una vez que nos hayamos tomado este fármaco, lo que va a hacer es inhibir la síntesis del ARN, lo que impide su multiplicación, y también va a inhibir la síntesis de la pared celular de la micobacteria. Pero cuando hablamos que va a inhibir la síntesis de ARN, estamos hablando, o más bien estos términos consisten en hacer una copia complementaria del ADN en este caso, ¿verdad? Por eso es que si observamos bien
o meditamos más de cerca el mecanismo de acción de estos fármacos, es inhibir partes de suma importancia para la bacteria, porque así, si se inhibe, por ejemplo, la síntesis de la ARN, que va a impedir la multiplicación de ¿qué? De esta bacteria. Entonces, si se inhibe esa parte, lo que va a pasar es que no habrá más multiplicación y la bacteria lo que va a pasar es que va a morir. Entonces, es muy interesante estos mecanismos de acción. Y si observamos, tenemos la tabla en esta parte de acá, que estamos hablando, según el término efecto bactericida es matar la bacteria, pero estamos hablando del efecto bacteriostático, que está inhibiendo y que obviamente de cierta manera inhibiendo estas partes de la bacteria, al final va a morir. Eso sería el mecanismo de acción del etambutol. Y por último también tenemos los efectos adversos, que tomémoslos en cuenta, del etambutol, que está en esta parte de acá, que es neuritis retrovulvar, artralgia, hiperuremia, neuropatía periférica, reacciones de hipersensibilidad, trombocitopenia. Esos serían los efectos adversos de este famoso fármaco.